Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Ya sabéis, si lo veis en YouTube lo podéis hacer más rápido, o sea, podéis poner la velocidad más rápida, o por ejemplo, si lo veis en un aparato con la pantalla táctil, como los teléfonos de ahora y todo eso, se le puede dar a la pantalla en el lado derecho o izquierdo para retrasar, más rápido, más lento, o sea, independientemente de la velocidad, también se pueden adelantar de 10 en 10 segundos, igual que sucede en el navegador que vimos ayer, en el reproductor de vídeos y de audios VLC, que también se puede ir adelantando, ya sea con el botón de 10 segundos para adelante o así, creo que tiene, aparte de darle en la pantalla y cosas así. Y los vídeos vimos ayer en el principio del vídeo anterior a este, que se pueden descargar los vídeos en formatos muy pequeños, que los tengo ahí puestos en carpetas. Y bueno, esta parte, como vimos también, pues pertenece a esta parte de la web, esta parte de la charla de Mary y de Miller, la página A3. No nos olvidamos de que estamos aquí, hemos acabado ya prácticamente la primera sesión de estos encuentros del 2016 tan concienzudos para que sintamos la realidad de lo que sentimos sobre el amor y todo eso, unas invitaciones muy fuertes y unas preguntas muy interesantes que hemos estado viendo. Bueno, y vamos a seguir por donde lo dejamos, quizá lleguemos al final y las partes que me he saltado pues las comentaremos quizá rápido o quizá también con un vídeo así de extenso, por así, que nos sale al final. Bueno, y tenemos la transcripción, estamos en el punto 12.2 y la iremos viendo muy despacio. El primero vamos a leerla. Es posible a través de la oración establecer tu intención antes de irte a dormir por la noche, de modo que durante tus experiencias del estado de sueño actúes amorosamente. ¿O bien acaso va a ser algo inevitable? O sea, una consecuencia inevitable en tu estado de sueño, lo que vaya a suceder será una consecuencia inevitable de tu daño álmico y por lo tanto no hay mucho que puedas hacer sobre ello. Vamos a ver quién pregunta. Peter, yeah. I handed the reins to you, I think. Don't have to. Is it possible through prayer to set your intention before you go to sleep at night, so that during your sleep state experiences you act lovingly, or is what's going to happen in your sleep state an inevitable consequence of your soul damage, and therefore there's nothing much you can do about it? Yeah. Fijaos, este señor Pete, creo que está desde el principio, sí, es muy preguntón, es muy gracioso en ese sentido, en que a veces le tiene que comentar cosas sobre ese aspecto de su persona, digamos. Y este señor también, Anto Klobuchar, que está detrás de él, le conocemos, que ha canalizado ahí con Miller unas cosas que hemos visto en los vídeos anteriores, muy interesantes. Son las cosas casi más bonitas, muchas veces son las canalizaciones que tiene con espíritus de diferentes planos de evolución espiritual, que a través de Mary o a través de Anto, etcétera, pues ha sido súper. Y bueno, pues vamos a ver lo que va a decir. Sí, ten cuidado, Pete, porque lo que Mary dijo muy claramente, te dijo, es que no es una consecuencia inevitable del daño, es una consecuencia inevitable de la negación del daño. Es muy importante, va a añadir Mary. Hay una gran diferencia entre eso, entre esas cosas. Va a seguir hablando Miller. Y esto es muy importante porque le echamos la culpa a las emociones, y la culpa es que nos negamos a sentirlas, no son las emociones. Pero estamos en juicio continuo, en la máscara. Be careful, Pete, because what Mary has said quite clearly to you is that it's not an inevitable consequence of the damage, it's an inevitable consequence of the denial of the damage. That's really There's a big important. difference between that. But is the Vale, y ahora el participante dice, pero le pregunta, ¿es acaso la aceptación del daño un proceso gradual o simplemente vas y dices, ok,
lo acepto en este momento que estoy totalmente dañado. Y va a decir Mary, no. Cuando hablamos de una aceptación del daño, se trata de estar dispuestos a experimentar emocionalmente ese daño, no rebelarse contra él. Y añadirá Miller, no es una elección intelectual, es una elección álmica, digamos, basada en el alma. Is the acceptance of the damage a gradual process, or do you just say, okay, I accept in this moment that I'm just totally damaged? No, when we say an acceptance of the damage, it's a willingness to emotionally experience The damage. And not rebel against it. So you're not going to be So able it's not an intellectual choice, it's a soul-based choice. Yeah. Pero le pregunta al participante, no es un proceso, digamos, enorme, o sea, masivo en ese sentido, casi se podría traducir literalmente quizá, ¿no? Aunque deberíamos mirarlo, esta palabra, os invito a mirarla, no es un proceso así, y van a decir, sí lo es, también dice Mary. Y uno que todos necesitan hacer, va a decir Miller. Vale, va a decir el participante del PITE. Así que dado que es un proceso, digamos, masivo, implicado entonces en la pregunta es lo que estábamos diciendo, o sea, dado que es, vale, implicado, teniendo en cuenta que es un proceso masivo, la pregunta es esa que te estaba preguntando, les está diciendo casi, o sea, que mi pregunta era que si puedes establecer la intención, digamos, cada noche antes de ir a dormir. Ciertamente van a decirle puedes, para no dañar a la gente, va a preguntar el señor, o sea, esa intención para establecerla por la noche para no dañar. Ahora va a ser muy interesante, ya veréis lo que va a decir después. Like a massive process? Well, It is. It is, yes. One that everyone needs to make. Right. Yeah. So given that there's a massive process involved, the question is, can you set your intention every night before you go to sleep? Certainly you not to hurt people and... Can I tell you what happened in my experience? Bien, ahora vamos a lo interesante, por así decirlo. Puedo decirte, va a decir Mary, lo que me sucedió en mi experiencia. Así que un día todo esto fue desvelado, se desveló. Naturalmente no quería irme a la cama. Fijémonos que hemos visto la anécdota de Mary cuando descubrió completamente la verdad personal de lo que estaba haciendo de error en el estado de sueño, todas las actuaciones en la rebelión contra las emociones del yo herido. Se estaba como más viviendo las emociones del yo herido por la noche en esa rebelión. Aquí las tapamos más con la máscara y no sé qué, y allí pues la máscara es otra historia, ¿no? Es como que la pasáramos un poco por debajo. Bueno, pues naturalmente no quería ir a la cama y sabía que no había tratado, no había lidiado con todas las emociones. De hecho, estaba simplemente muy impactada el primer día en que lo supe, ¿no? No quería ni creerlo. Sabía que era cierto. Y no quería ir a la negación completa. Sabía que era cierto y de que había ido a una negación completa en la vida y tenía que regresar de eso, o sea, tenía que volver a mis cabales, digamos, en ese sentido de, o sea, creo que aquí quiere decir eso, sabía que era cierto y que creo que esto es I would want to go, o sea, como que en el pasado habría querido estar en una completa negación en mi vida y tenía que regresar de ahí, o sea, había estado negando, de repente en ese día concreto todo le cae la ficha de lo que realmente estaba pasando y de lo que estaba degradando su alma por la noche. Entonces, con mi propio ofrecimiento, creo que quiere decir esto, ahora se va a explicar muy bien lo que va a decir. Este día no me hablaba Miller, no me estaba hablando AJ. Y yo estaba como diciendo, no, a ver, sé que esto es cierto, me tengo que sentar aquí conmigo misma, quedarme aquí conmigo misma. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto de que AJ no le hablaba. Miller va a aclarar
en el primer día estaba ahí fuera, en el terreno, con otros amigos, haciendo las cosas y demás, haciendo cosas. Así que Mary tuvo mucho día solitario, mucha soledad en ese día, o sea que tuvo la oportunidad de sentir acerca de todas las cosas esas que vimos, todo el desvelamiento de eso. Vamos a ver cómo lo dice. So one day all this was uncovered. Naturally, I didn't want to go to sleep. And I really prayed about, I knew I hadn't dealt with all of the emotions. In fact, I was just in a lot of shock the first day. And I didn't want to believe it. Like I knew it was true, and then I'd want to go into complete denial and I'd have to come back. By my own bidding, AJ wasn't really talking to me. I know this is true, so I have to sit with it. So in the first day, like I still was out on the land with the guys, you know, doing things and so forth. So Mary had a lot of that day alone. So she had the chance to feel about it. Yeah. But when it came to... O sea, que eso, que como que le pidió, creo, by my own bidding, creo que es eso, ¿no? Como que le pidió a Jota que eso, como más o menos, que no hablaran para estar en silencio. Entonces, ahora dice Mary, pero en lo que toca a esto de irme a dormir, realmente estaba atemorizada de que fueran a pasar las mismas cosas, siguieran pasando las mismas cosas, y no quería dañar mi alma más, ni tampoco a mi alma gemela. Así que realmente recé para estar simplemente aislada en el estado de sueño. O sea, como que pedí simplemente a ver si mis amigos celestiales podían venir a mí en el estado de sueño y simplemente rodearme para que pudiera permanecer con estos sentimientos, quedarme con ellos. Y recé por eso durante 4 o 5 noches. Mientras tanto, Raquel, mi guía, me estaba diciendo, o sea, me estaba... Imaginémonos, ella tiene un buen contacto fluido con sus guías, Raquel y su alma gemela Tim, que es lo que nosotros llamamos ángeles, pero son personas como nosotros que han pasado a los planos celestiales. Esto sería la verdad divina. Todo lo demás que está sobre los ángeles y las que son muy lejanos y cosas así, parece que serían teorías de espíritus que no tienen clara la diferencia amor natural, amor divino. Entonces, todo el rato Raquel, mi guía, me estaba diciendo, suponemos que canalizándola por el día, ¿no? Vale, lo podemos hacer, no hay problema durante un tiempo, pero tienes que lidiar con estas emociones, porque Dios no te va a proveer de esta protección para siempre, a menos que estés dispuesta a involucrarte en este proceso. Así que lo que estaba sucediendo para mí, eso era lo que estaba sucediendo en mí, y ahora me siento más involucrada en esto de soltar las emociones de todo ello. Y nuestra interacción y mis acciones han cambiado mucho en el estado de sueño. Going to sleep, I felt really frightened that the same things are just going to keep happening, and I don't want to damage my soul or my soulmate anymore. And so I really prayed to just be isolated in the sleep state. Just if my celestial friends could come and just be around me so I could just stay with these feelings. And I prayed that for 4 or 5 nights. All the while though, Rachel, my guide, was saying to me, we can do this, it's no problem for a while, but you have to deal with these emotions because God is not going to afford you this protection forever, because unless you're willing to engage this process. So that's what has happened for me, and now I feel I'm more engaged in releasing the emotions of it, and our interaction and my actions have changed a lot in the sleep state. And that's where I feel... Vamos a la siguiente cuestión. Entonces, hablan sobre las interacciones entre ellos dos en el estado de sueño, y dice, se va a poner muy interesante otra vez, porque dice Miller que también hicimos algunos tratos juntos, ¿verdad? Sí, va a decir Mary. O sea, y sigue Miller, en nuestro estado de vigilia, despiertos, en el sentido de lo que nos gustaría que sucediera. Eran los tratos en ese sentido. Y eso no significa necesariamente que vayan a estar basadas en diferentes emociones. Aquí la interrumpe, no sé muy bien a qué se refiere. Y Mary va a decir, pero simplemente, o sea, era como que simplemente íbamos a ir a buscarnos, a
a juntarnos en el estado de sueño ya, ahora. Porque resulta que Mary había estado evitando el contacto con Miller en el estado de sueño. Y ahora va a hablar de las adicciones relativas a eso, muy interesante. Vamos a ver hasta ahí. Deals together, haven't we? Yeah. In our awake state in terms of what we'd like to see happen, and it doesn't necessarily mean it will, based on different emotions, but just that we will. Ahí quiere decir que no, o sea, lo que nos gustaría ver qué sucede. Eso no necesariamente significa que vaya a suceder. Es que aquí, como no están las pausas en el escrito, no lo entiendo fácilmente muchas veces. Pero con las pausas en el diálogo se entiende mucho mejor. O sea, no significa necesariamente que vaya a suceder, claro, lo que queremos, pues, y no suceden, pues, debido a las diferentes emociones que tenemos, pues no son las cosas como querríamos, porque tenemos emociones que no hemos procesado y entonces las cosas, eso, hay que procesarlas para que podamos purificar el deseo y todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver, como hemos dicho, hasta dónde Actively go to each other in the sleep state now, rather than. because Mary's been avoiding contact with me in the sleep state. There's been literally hundreds of times. Y ahora, pues, ahí acaba de decir eso, ha estado evitando el contacto conmigo en el estado de sueño. Ha habido literalmente cientos de veces en las que yo me he despertado por la mañana, le he dicho a Mary, sí, no nos hemos visto todo el rato, nada de tiempo en el estado de sueño. Así que va a seguir diciendo, he sentido así mucho tiempo, he sentido eso, que había una gran evasión de nuestra relación en ese estado de sueño, así mismo. Y de hecho, le dije también frecuente a Mary que, querida, necesitas decidir si quieres dejarme o no, porque el deseo en tu estado de sueño no es para nada el de estar conmigo. Lo cual tiende a indicar que tu deseo en tu estado de vigilia tampoco es estar conmigo, para nada. Así que necesitas realmente decidirte en ese sentido, de si quieres o no estar conmigo. Where I've woken up in the mornings and said to Mary, yeah, we didn't see each other the whole time in our sleep state, and so I've been feeling that for a long time, that there was a big avoidance of our relationship in the sleep state as well. And in fact, I'd said to Mary frequently that, darling, you need to decide whether you want to leave me or not, because the desire in your sleep state is to not be with me at all, which would tend to indicate that your desire in your awake state is also to not be with me at all. And so you need to really decide whether you want to be with me or not. Yeah. And Irónicamente, dice Mary ahora, debido a que yo estaba tan adicta a mi fachada, que en este caso está relacionada con mi yo real, o sea, la fachada es como el yo real, en este caso de Mary, pero herido, o sea, por así decir, porque el yo real pues es como, sabe mucho de amor, por así decirlo, de lo que es ser íntegro, que es un poco, o sea, eso. De esto hablaremos porque esto nos lo hemos saltado cuando Mary cuenta simplemente eso, ¿no? Que es como si ella en el mundo de vigilia su fachada fuera tan dura, si es tan dura en este mundo de vigilia, que ha tenido muchos problemas con el placer, con ser voluntaria y ayudar a la gente, pero en plan forzado, en plan como que es su yo real, pero como está sin haber sanado las emociones heridas de la infancia, etcétera, pues es como que es una versión herida del yo real en su caso. Entonces más o menos se entiende, ¿verdad? Entonces en este caso está relacionado con mi yo real. Estaba muy adicta a mi fachada y la fachada es, no, yo quiero a mi alma gemela y este es un regalo bello de parte de Dios, mi alma gemela. Esa sería la fachada, ¿no? La fachada como que ya sabe perfectamente que es verdad, toda la verdad divina del alma gemela, etcétera, ¿no? Entonces ese sería... Entonces dice, no podía ni siquiera reconocer, admitir cuánto no quería estar ahí, realmente no quería estar ahí, ¿no? Y no podía siquiera admitirlo. Y cuidado, y es por eso, por lo que estoy enfatizando la relación que hay entre la fachada
la inversión en la fachada y el estado de sueño, y cómo de interrelacionados están esas cosas, ¿no? Pero mira, Peter le dice al hombre que ha preguntado: siento que hay cierta diferencia entre estar en rebelión contra tu condición emocional y estar dispuesta a estar en ese proceso de abrirte a ella y admitirla. Hay esa diferencia, claro, entre estar rebelde contra tu condición emocional y estar dispuesta a estar en ese proceso de abrirte a ella, de admitirla, aun si no has procesado, incluso aunque no hayas procesado todo ello todavía, ¿no? Hay una gran diferencia, aunque no hayas procesado todo ello todavía, hay una gran diferencia entre estar en contra de tu condición emocional y, por otro lado, estar dispuesta a meterte en ese proceso de abrirte y admitirla. Sigue. Y luego siento que entonces, o sea, después lo que percibo es que tu estado de sueño, la experiencia ahí, reflejará eso más. Si estás en estado de rebelión, tu experiencia en el estado de sueño va a reflejar la rebelión. Y ahí es donde realmente puedes hacer daño a tu alma y a otras almas, a las almas de otra gente. Ironically, because I was so addicted to my facade, which is in this case related to my real self, which is, no, I want my soulmate and this is a beautiful gift from God, I couldn't even acknowledge how much I didn't want to be there. And that's why I'm stressing the relationship between the facade and the investment in the facade and the sleep state and how interrelated it is. But Peter, I feel there's a difference between being in rebellion against your emotional condition and being willing to, even if you haven't processed through all of it, be in the process of being open to it and acknowledging it. Then I feel your sleep state experience will reflect that more. If you're in rebellion, your sleep state experience is going to reflect the rebellion, and that's where you can really do damage to your soul and other people's souls. Yeah. Entonces vamos a ver lo que dice Pete ahora. Dice: así que descubrir la verdad sobre lo que sucede es el primer paso, y esto es lo que está sucediendo hoy, o sea, lo que ha estado sucediendo hoy. Y luego el segundo paso es generar tu deseo de hacer un cambio. Exactamente, le van a decir. Y el participante sigue. Y hay un momento en que puedes pedir una ayuda temporal en la transición, para hacer la transición y para establecer tu deseo de querer realmente descubrir cuál es tu daño verdadero emocional, el verdadero daño emocional. Sí, va a decir Miller, y no vivir en la rebelión sobre ese daño en particular, ni en la negación, añade Mary. So discovering the truth about what's happening is the first step, and that's what's been happening today. Yeah. And then the second step is to generate your desire to make a change. Exactly. And there's a time where you can ask for temporary assistance. Yep. to transition. And you set your desire to really want to discover what your true emotional damage is. Yep. And not live in the rebellion of it, in particular. Or denial. Yeah. Entonces ahora la pregunta, dice el participante: ¿y tu ley de la atracción realmente te va a mostrar cada día cuál es tu verdadera condición y tu verdadero deseo? Dirá Mary. Y Miller va a decir: en tu estado de vigilia, tu ley de la atracción realmente se acrecentará, digamos, o sea, se pondrá más activa, ¿no? Parece que quiere decir. Eso es algo que todavía Mary no ha mencionado, que es lo que estuvo realmente sucediendo en este aspecto en su vida del estado de vigilia. O sea, no ha mencionado todavía lo que realmente estuvo sucediendo en ese sentido de la ley de la atracción en su estado de vigilia, provocando todas esas activaciones, así como también demostrando la verdad de lo que estaba pasando. Así que todo hay una
toda una serie de eventos que Mary aún no os ha descrito, que tratan de esa activación, ese detonarse diferentes emociones de las que había estado en negación durante bastante tiempo. Right. And will your law of attraction actually show you what your true condition is every day? And your true desire. In your awake state, your law of attraction will actually ramp up. That's something Mary hasn't mentioned yet, was what actually was happening around this area in her awake state life, causing the triggers as well to demonstrate the truth of what was going on. Yeah. So there's a whole series of events that Mary has yet to describe to you that are all about triggering these different emotions that she had been in denial of for quite some time. Yeah. So for all of us, we could. Así que para todos nosotros, dice el participante, podemos tener esperanzas de que hay una manera de seguir adelante, digamos. Claramente van a decir, a eso espero, también dice Mary. Claro, este es todo el sentido de la conversación que estamos teniendo. O sea, y Mary va a decir, ese es el sentido de que os hable sobre eso. O sea, decir que esto ha cambiado las cosas muy rápidamente y muy bellamente. Es muy doloroso para ambos dos, Miller y ella, pero también merece mucho la pena, digamos. Las cosas han cambiado rápidamente, recordemos, después de ella realmente anhelar la verdad, ¿no? Entonces, en sus últimas 3 noches, añadirá Miller, en el estado, al menos en el estado de sueño, aunque ella siente esa inmensa cantidad de vergüenza cada vez que estoy con ella en el estado de sueño, al menos esas 3 noches, lo que ha pasado es que ha estado conmigo en el estado de sueño, ha estado conmigo por fin sintiendo muchas cosas en el proceso. Recuerdo cómo hemos estado juntos todo el rato, en vez de lo que normalmente pasaba, que simplemente pues me acercaba un poquito, visitaba 5 minutos a Mary, entraba en un achuchón de rabia y luego pues Mary en esa rabia pues se iba por ahí a tener alguna interacción sexual con alguien para hacerme que yo me sintiera peor, para hacerme sentir peor. Así que luego yo tenía que dejar ese sitio, de irme y salir y simplemente sentir sobre lo que acababa de pasar, ¿no? Y eso va a continuar. Este relato es sobre las adicciones. We could Vamos a verlo ya. feel hopeful that there is a way forward from today. Definitely. I hope so. That's the whole point of the That's discussion. the point of me talking about it, actually, Yeah. is to say that this has changed things very rapidly and very beautifully. It's been very painful for both of us, but it's so worth it. So in the last 3 nights in the sleep state at least, Mary, even though she feels this immense amount of shame every time I'm with her in the sleep state, she has spent those 3 nights with me in the sleep state feeling a lot of stuff in the process. But we can feel, we remember being together the entire time. Instead of, usually I'd just pop in to visit for 5 minutes, get a burst of rage, and then Mary would be off, having some sexual interaction with somebody to make me feel worse, and then I'd have to leave and go away and just feel about that. And so what was happening was that I often wouldn't come to visit her in a sleep state at all because my... Entonces ahora sigue relatando Miller. Es una de las cosas, ya es un meollo de la cuestión, porque fijaos lo que va a admitir aquí. Lo que estaba sucediendo era que yo ya pues simplemente no iba a visitarla en el estado de sueño en absoluto, para nada, porque mi misma presencia le hacía meterse en más cosas sexuales debido a su deseo de dañarme. Y fijaos, mira, y parte de ello se trataba de mi adicción a verla, o sea, de que mi adicción a verla estaba permitiendo ese comportamiento en cierto sentido, o sea, estaba habilitando ese comportamiento de Mary, se sobreentiende. O sea, una parte del papel en todo esto, una porción de todo esto era que mi adicción a verla estaba habilitando ese comportamiento en cierto modo. Así que en el estado de sueño quería verla
aun si podía sentir que probablemente eso me iba a dañar de nuevo. Pero yo quería verla. Así que iba a verla, vale. O sea, como que yo iba a verla, pero ahora lo que veo, o sea, ese hecho de ir a verla es una manera de dañarme. Y eso es una parte de la adicción de evitar el dolor. O sea, es que aquí le faltan las pausas, entonces Claro, yo iba a verla, pero ahora de repente imaginaros la situación. Ella ve que ella, en ese sentido, cuando Miller va a verla en el estado de sueño, ahora ella sabe que tiene una manera de dañarme. Así que esa manera de dañarle a él en el estado de sueño, gracias a que Miller se iba ahí con su adicción a verla, por así decirlo, él no sentía que lo que ella necesitaba era sentir solamente el daño, estar sola sintiendo el daño, o sea, sintiendo sus emociones heridas en el estado de sueño. Pero lo que hacía cuando Miller le iba a ver, como todas las emociones heridas que hemos visto tienen que ver con la pérdida del alma gemela en la primera vida, la desconfianza con el amor, todas esas cosas. Entonces, ese recurso que tenía ella es, imagínate, eres María Magdalena, tienes que estar ahí quieta, sintiendo tus daños, pero te viene precisamente a ver Miller en el estado de sueño, Jesús, y claro, pues tienes una perfecta excusa para evitar sentir como una niña pequeña el dolor de las heridas, o sea, las emociones causales, y lo haces, evitas eso mediante la acción de ir por ahí a dañar a Miller, realizando pues actos que surgen desde la rebelión contra esos daños del yo herido. Entonces, esa manera de dañarme que tenía Mary, pues claro, era parte de la adicción para evitar el dolor. Así que ella la emprendía la acción cada vez que yo estaba presente, y lo hacía simplemente para dañarme más aún. My very presence caused her to engage in more sexual things, to actually, because of her desire to harm me, and part of it was my addiction to see her in a way was enabling the behaviour. So in the sleep state, I wanted to see her, even though I could feel that she was probably going to try to harm me again. And so I'd go to see her, but now that I see her, she now has a way of harming me that's a part of the addiction to avoid the pain. And so she every time took that action while I was present, just to harm me further. Entonces, una de las comprensiones que tuve que trabajar sobre ella, asimilarla, es qué es lo que me estaba causando involucrarme con Mary cuando era inapropiado hacerlo. ¿Y qué es eso que estaba causando? Pues mi deseo, o sea, la manera en que mi deseo y también mis cosas no sanadas sobre mi alma gemela, mi deseo y esas cosas sin sanar acerca del tema del alma gemela, me estaban haciendo, lo que hemos dicho, involucrarme con Mary cuando no era apropiado. Y eso realmente incrementaba su rabia y le causaba querer herirme todavía más. Y de cierto modo yo estaba alimentando la adicción. Y ya veía el dolor en mí que era creado por el hecho de cuando ella se ponía a hacerme daño, y eso le hacía querer hacerlo más, porque ella quería dañarme de ese modo. Y debido a la evitación del dolor, el dolor que tiene sobre el amor y la pérdida de nuestro amor y todo ese tipo de cosas, y debido a eso y sentir que es todo por mi culpa, entonces lo que estuvo pasando, como veis, se debía todo a algunas elecciones que yo estaba haciendo. O sea, fijaos, aquí está reconociendo
su parte en la adicción, ¿verdad? Miller. Entonces, repetimos aquí, debido a la evitación del dolor que ella tiene sobre la pérdida del amor, o sea, y sobre el amor y sobre la pérdida de nuestro amor y todo ese tipo de cosas, y sentir que todo es por mi culpa, debido a todo eso, eso era todo debido a algunas elecciones que hacía, como veis, ¿no? And I realised one of the realisations I've had to work my way through is how my desire and also my unhealed stuff about my soulmate was causing me to engage Mary when it was inappropriate to engage her, and that actually increased her rage and caused her to want to harm me further. And in a way, I was feeding the addiction. Like, she would see the pain in me that was created by her harm of me, and that would cause her to want to do it more because she wanted to harm me in that manner. And because of the avoidance of the pain that she has about love and the loss of our love and all those kind of things, and feeling that it was all my fault, it was all because of some choices I made. And que cambia mucho, ya digo, la transcripción a la hora de luego lo que ellos dicen, como es más coloquial, pero ahí se ha entendido. Entonces he tenido que trabajar y todas esas, atravesar mucha cantidad de mi dolor. O sea, he tenido que hacerlo mucho eso durante las pasadas pocas semanas atrás, y de hecho mi costilla se rompió a resultas de que me aferraba a cierto dolor que tengo, a algo del dolor que tengo. Así que tuve esa costilla rota, que me pasó esto en este lugar, Quiabra, no sé cómo se pronuncia, ahora lo veremos, que fue el resultado de cómo me siento sobre mí mismo cuando estoy con mi alma gemela, y cómo evito mucha de esa emoción. O sea, esta costilla rota es el resultado de cómo me siento cuando estoy con mi alma gemela, va a decir Miller, y evitando mucha cantidad de esa emoción. Pero mucha cantidad de esa emoción ahora ya ha estado llegando a mí, ¿no? Así que eso está bien también. Es como que me está ayudando a sanar mi falta de autoconsciencia cuando estoy con mi alma gemela, básicamente. And so I've had to work through a lot of my pain that I've had to work through over the last few weeks has been, and in fact my rib broke as a result of me holding on to some of the pain that I have. So I've got a broken rib that I broke down at Kyabra. Which was a result of how I feel about myself when I'm with my soulmate, and avoiding a lot of that emotion. But a lot of that emotion has been coming up for me now, and so that's good too. You know, it's like helping me heal my lack of self-awareness when I'm with my soulmate, basically. Entonces vamos a este siguiente punto. Otro participante, o el mismo, va a hablar sobre esta de establecer nuestra intención por la verdad, hacia la verdad, ¿no? Es la manera más rápida de descubrir nuestra fachada. Y eso es lo que va a preguntar. La longitud y la anchura, digamos, de nuestra fachada, ¿cómo se descubren más rápidamente, ¿no? ¿Con la oración o es estableciendo tu intención por la verdad? Y dice Mary, son esas cosas, sí. ¿Todas esas cosas? Le pregunta otra vez, sí. Y sí, confirma. Y ahora va a decir Miller, recuerda que la oración es deseo. Así que sí. Cuando realmente deseas la verdad, estás rezando a Dios diciendo más o menos algo así, por favor, dame verdad, dame verdad. Y no es como un pensamiento intelectual que surja de ti todo el rato, sino que es este sentimiento apasionado dentro de ti, de quiero la verdad sin importar lo que pase, no importa lo duro que sea, no importa lo difícil que vaya a ser para mí, no importa lo duro que vaya a ser estar en mi estado emocional. No importa cuán duro va a ser en el sentido del procesamiento de mis emociones. No importa lo duro que vaya a ser reconocer cómo me veo en el espejo. Aún así quiero la verdad. Y cuando tu deseo por la verdad es mayor
es tan grande como eso, entonces esa gran oración, eso es una gran oración que va hacia Dios. Y de hecho, fijaos que nosotros como almas no hay tiempo para, o sea, es un directo, atraviesa todo lo que nos podamos imaginar como universos y dimensiones y todo eso, es instantáneo. Dios está abarcándolo todo, por así decir, acogiendo todos los planos, y el último plano, el de la unión álmica, el 36, de la unión de las almas, y donde en teoría están las almas, ¿no? Aunque luego todo esto pues no se puede pensar, pero es como que eso, tenemos posible canal directo hacia un sitio instantáneo, va directamente a Dios. Entonces, si lo puedes pensar así, si pudieras pensarlo de esta manera, fíjate, Dios lo va a dejar todo y simplemente enfocarte en eso de que tú estás deseando la verdad. Creo que esto es una forma de hablar, ahora veréis como lo matiza, claro, es una forma divertida simplemente o sea, es como que Dios lo va a tirar todo para acudir a tu requisición de tener verdad. Yeah. So is the fastest way to discover the length and breadth of your facade prayer, or is it setting your intention for truth? Well, it's those It's things. all of those things, is it? Yeah, and remember, prayer is desire. So, Es esas cosas. Mary ha señalado aquí a la integridad, el deseo de la verdad, el deseo de crecimiento. like when you really desire truth, you're praying to God, please give me truth. Please give me truth. It's not like an intellectual thought that's coming out of you all the time, but it's this passionate feeling inside of you. I want the truth no matter what, no matter how hard it is, no matter how hard it's going to be for me, no matter how hard it's going to be on my emotional state, no matter how hard it's going to be in terms of processing through my emotions, no matter how hard it's going to be to recognize how I look in the mirror, I still want the truth. And when your desire for truth is large like that, then that's a big prayer that goes to God. God's gonna, basically, if you could think of it this way, God's going to drop everything and just focus He wants truth. on you wanting truth. And trust me, it's going to come at you. ¿Veis? Os lo dice en plan broma, lo va a dejar todo. Y ha dicho Mary, Dios quiere verdad. O sea, perdón, ese chico, esa alma quiere verdad. Vamos a por ella. Y confía en mí, dice Miller, va a llegarte muy rápido, va a acudir a ti muy rápidamente después de ese momento. Y eso es lo que pasa con Mary. Y cuando digo dejarlo todo, obviamente lo hace por todos nosotros a la vez. Pero esto es lo que Dios quiere con nosotros, de nosotros. O sea, quiere la relación con nosotros, tanto Dios, que quiere que deseemos apasionadamente la verdad sobre esa relación y sobre cualquier cosa que la esté evitando, sobre esa relación con Dios. Así que desde la perspectiva de Dios, una oración en ese sentido, una oración que vaya en esa dirección, es mucho más importante que una oración en casi cualquier otro sentido. Y una vez que nos involucramos ahí, vais a sorprenderos mucho de lo rápido que la verdad os llega. ¡Bam, bam, bam! Os llega así como balas. Es como Mary durante estos 3 días, los primeros 3 días, donde pasó lo que hemos estado relatando. Estaba simplemente ahí en ese impacto de toda esa verdad. Estaba, a ver, esta palabra que se me ha olvidado otra vez. Es que los veo los vídeos, pero no, como no hablo el inglés no se me queda. Y los significados muchas veces son verbos normales. Sí, ha estado como tamboleándose. Ha estado devanándose, ha estado enrollándose en ese sentimiento Mary, en el impacto de toda la verdad. Durante esos 3 días de todo el proceso estaba simplemente así. Así es como de rápido estaba llegando a ella todo eso.
simplemente sus propios recuerdos, simplemente cosas de que habíamos hablado también le llegaban, mis recuerdos, y luego los de sus guías también. Estaba canalizando a sus guías, estuvo canalizándolos, y sus guías le estuvieron reflejando. No, perdón, los guías estaban reflexionando en algunas de las cosas también. No, creo que sí significa que le estaban también reflejando, en el sentido de como un espejo y cosas así, ¿no? O sea, ella estuvo canalizando a sus guías que estuvieron también, bueno, creo que no, reflexionando sobre algunas de esas cosas. Entonces eso remarca aquí, es que simplemente ese fluir de la verdad era muy rápido. Una vez que realmente la quieres es muy rápido, pero para eso tienes que realmente quererla. Entonces vamos a cerciorarnos aquí de el reflect on, reflexionar. Cuando tiene el reflect on es reflexionar. Sí, los guías suyos, estos ángeles, como nosotros, pero en el plano 8 y así, como hemos dicho antes, estaban reflexionando también en algunas de esas cosas. Y eso, que el fluir de la verdad era tan rápido que eso, lo que hemos dicho. Very rapidly after that point, and that's what's the case with Mary. And when I say drop everything, obviously he does that for each of us concurrently. So, but it's like this is what God wants with us. Like God wants the relationship with us so much that God wants us to passionately desire the truth about that relationship and anything that's preventing it. And so from God's perspective, a prayer in that line, in that direction, is far more important than a prayer in almost any other direction. Does that make sense? And that, once we engage that, you'll be very surprised how rapidly the truth just bang, bang, bang. Like Mary, over the first 3 days of it, was really just reeling in the shock of all the truth. That's how rapidly it was all coming to her, just her own memories, just things that we'd talk about, my memories, and then her guides as well. She was channeling her guide. O sea, estaba canalizando a sus guías. Es que lo habla así como coloquial, le van saliendo las palabras, no es tan estructurado como un discurso escrito. O sea, sus guías estaban por ahí también, ella estaba canalizándolas. No es que ella recordara los recuerdos de sus guías, que eso lo he dicho mal ahí. Y ves, ya ha dicho lo del ven, ven, ven. Y aquí muy importante lo que ha dicho en este párrafo, que eso lo remarca muchas veces, que lo más efectivo es solucionar nuestra relación con Dios, por así decirlo, o sea, rezar por ella. Y lo segundo tema, el tema del alma gemela y el autoamor en ese sentido. Todos los como segundo, pero bueno, eso ya lo veremos. That we're reflecting on some of the things as well, and just the flow of truth is so rapid once you really want it, but you got to really want it. So is it a mistake to use the... Entonces ahora es una parte muy importante de amar, pero no juzgar tus emociones heridas, dañadas. O sea, cómo llegar a eso, a amar, que puede parecer una contradicción. Así que la pregunta va a decir, ¿es un error entonces emplear la comprensión, o sea, el darte cuenta de la verdad sobre tu estado de sueño y la repulsión que uno pueda sentir sobre esa verdad? O sea, ¿sería erróneo usar el hecho de que nos hemos dado cuenta, mira, mi estado de sueño es así y además es repulsivo? Podríamos sentir esa repulsión. ¿Sería un error emplear eso como trampolín para generar realmente ese deseo? ¿O esto es un pensamiento, digamos, defectuoso? Es algo, creo que quiere decir ahí.
Y le va a contestar Miller, sí, la repulsión es un juicio. Tenemos que tener cuidado con nuestros juicios debido a que lo que pasa es que si juzgas la verdad, eso te hace realmente no querer conocerla. The realization of the truth about your sleep state and sort of the revulsion that one might feel about that truth as a springboard to actually generate that desire, or is that a flawed? Yeah, the revulsion is a judgment, and we do have to, be careful of our judgments, because it's the judgment of the truth that causes you to not really want to know it. Y ahora va a preguntar, pero ¿cómo llegamos a ese momento donde amas ese hecho de que estás yendo ahí, por ahí y dañando gente? Y bueno, le contesta Miller, bueno, no es una cuestión de amarlo, es una cuestión de... Bueno, sí es una cuestión de amarlo, pero en este sentido. O sea, es un sentido diferente al que tú te refieres, el que estás concibiendo. Lo que tienes que amar es la emoción que creó, y que es esa emoción la que te hizo hacer esa cosa, que en un momento dado te puede dar repulsión o lo que sea. Lo que tienes que amar es la emoción que creó aquello que te causó hacerlo. O sea, este daño es una emoción que si simplemente la sentimos no crearía nada. Si simplemente la sentimos en el momento no iríamos por ahí y actuaríamos nunca más en armonía con el daño. Ya no actuaríamos más jamás en armonía con el daño. But how do you get to the point where you love the fact that you've been going out and damaging? Well, it's not a matter of loving it. It's a matter. Well, it is a matter of loving it, but in a sense, it's different to what you're conceiving. You have to love the emotion that created what caused you to do it. So when I say love the emotion, so here's all this damage, right here. Sorry. Ahí señala a la clara del huevo todo el daño, ahí está todo el daño. This damage is the emotion. Ese daño es la emoción. We just feel it would not create anything. Que si simplemente la sentimos no crearíamos nada. Do you understand? Like, if we just felt it in the moment, we wouldn't go out and act in harmony with the damage ever. But maybe we didn't even, it just came from somebody else. No, it doesn't matter where it came. Entonces ahora le ha dicho, pero podría ser que simplemente proceda de alguna otra persona ese daño. Ah, no, pero le dice Miller, no importa de dónde provenga, Peter, sea cual sea que sea el daño que está dentro de nosotros, si tenemos apertura a sentirlo, nunca actuaríamos en base a él, simplemente lo sentiríamos, y eso por supuesto significaría que no actuaríamos representando ninguna cosa desamorosa en absoluto. Y el problema que tenemos en esta área de la fachada, o sea, la cáscara del huevo, como seguramente va a señalar ahora con las manos, la cáscara, tal como ha estado señalando Mary. O sea, el problema, es esta fachada. Ese es el problema. Es la fachada, el deseo de mantenerla y el deseo de permanecer en ella, todo ello es lo que crea la rebelión hacia las emociones dañadas. Y es esa rebelión lo que crea nuestras acciones. Así que ese es el problema que afrontamos en nuestro estado de sueño. From Peter, whatever damage is within us, if we had an openness to feeling it, we would never act upon it. We would only feel it. And that, of course, would mean that we wouldn't be acting out any unloving things at all. The problem we have is this area, the shell. El shell, la cáscara. The facade, the desire to maintain it, and the desire to stay in it that creates the rebellion to the damaged emotions. And it's the rebellion to the damaged emotion that creates our actions. So that's the problem that we face in our sleep state. A lot of the times we're in rebellion to the damaged emotion, and in our awake state we're busily maintaining a facade.
Entonces eso, ahora acaba de empezar este párrafo. Muchas veces estamos en esa rebelión hacia la emoción dañada. Y en nuestro estado de vigilia, nos haya puesto ese gesto de estar chulitos, estamos ahí muy ocupados manteniendo una fachada que dice estoy bien. Pero luego en el estado de sueño es muy difícil hacerlo cuando todo el mundo puede ver la condición de nuestro cuerpo espiritual. Así que, ¿qué acabamos haciendo? Pues bueno, que acabamos... esto es como una frase hecha que es como un poco soltarse los pelos, quizá pueda ser equivalente a esa. Throw our hand up in the air en el estado de sueño y la mayor parte del tiempo, well, mira, esto que tenemos, bien, bueno, no tiene sentido seguir con la fachada. Perfectamente lo puedo seguir ahí adelante y hacer lo que quiero hacer. Y lo hacéis realmente. Sí que eso, seguís para adelante, o sea, vais ahí, seguís adelante y hacéis lo que queréis hacer sin entender que la razón por la que queréis hacer eso es casi debido a la emoción, creo que contraria, esto quiere decir como en la emoción inversa, por así decir. Vamos a verlo. La otra cara de la emoción, el lado malo, el reverso de la moneda, o sea, lo hacemos adelante, hacemos lo que queremos hacer, pero no entendemos que la razón de por qué lo queremos hacer es casi por la emoción que es la otra cara de la moneda. O sea, vamos a verlo. La razón por la que Mary quiere poder sexual, aquí debería hablar quizás en pasado ya, porque lo están sanando, ¿no? En el estado de sueño. Mary quiere poder sexual porque tiene esos sentimientos de impotencia en lo sexual, de no tener poder. Y esos sentimientos no los quiere sentir, o no quería sentirlos. No ha querido sentirlos. Entonces eso es como la otra cara de la moneda, ¿no? Tenemos, por un lado, la vergüenza de... No he hablado para nada aquí de la vergüenza, pero el querer poder sexual, que es la otra cara de la moneda de que se siente sin poder. Entonces eso, nos soltamos los pelos, esto literalmente, esta expresión, es como que tiramos nuestra mano al aire, o sea, hacemos así como... ¡wow! Y la razón, sigue diciendo, por la que quería involucrarse en la vergüenza e incrementar su vergüenza, era porque no quería sentir su vergüenza. Quería demostrar que no había nada por lo que avergonzarse, en vez de simplemente sentir vergüenza, sentir su vergüenza. Y ahora está repasando las tres cosas, ¿no? Y la más gorda para ella era su pérdida, su rabia sobre la pérdida, una rabia hacia Dios, hacia mí mismo, incluso hacia ella misma. Y va a confirmar ella, sí, hacia mí misma también. That I'm okay, but in the sleep state, that's pretty hard to do when anybody can see our spirit body's condition. So what we finish up doing is we throw our hands up in the air in the sleep state most of the time and go, well, stuff this, it's point. Mira, ahí la expresión que la ha acompañado con el gesto, en el estado de sueño, ahí, no sé qué. Pointless maintaining massage. I might as well just go ahead and do what I want to do. And you do. You just go ahead and do what you want to do. And not understanding that the reason why you wanted it is because almost the flip side emotion. So the reason why Mary wants sexual power is because of the feeling of sexual powerlessness that she doesn't wish to feel, or she hadn't wanted to feel. The reason why she wanted to engage in shame and increase her shame was because she didn't want to feel her shame. She wanted to prove that there was nothing to be ashamed of. Does that make sense? Rather than just feel her shame. And this is the biggest one for Mary, her loss, her rage about loss, actually, towards God, towards myself, even towards herself. Myself, yeah.
para terminar este punto, ella no quería sentir esta pérdida y todavía está esforzándose, luchando por sentir esa pérdida, aunque está comenzando a entrar un poco en ella, en el estado de sueño. O sea, durante el estado de sueño está empezando a entrar un poquito, dice aquí, en ese sentimiento de, con humildad, simplemente quedarse sintiendo la pérdida, ¿no? Aquí podríais, se os vendrá a la cabeza que es el reverso de la moneda, ¿no? ¿Cuál sería el reverso de la moneda de sentir la pérdida? No, pues que yo me valgo, ¿no? Autodependencia, sin Dios, sin el alma gemela. En vez de sentir el dolor de no tener la relación con Dios, de no saber la verdad, de no estar en relación con la verdad absoluta, que es una sola, aunque luego pues cada uno tiene su percepción de ella, pero la verdad es una sola y absoluta y es infinita. Por eso nos puede dar equívocos y puede parecer que cada uno tiene su verdad. No, cada uno tiene su relación con Dios y Dios tiene una cantidad de verdad infinita. Como uno de sus atributos es verdad infinita, uno de sus principios. Entonces, el otro lado de la moneda, de la pérdida, ¿no? Es quizás todo este tema, ¿no? De la rabia, de la autodependencia, y va a ser uno de los temas además que van a tratar y quizá nos dé tiempo ahora. Entonces ella está entrando ahí un poco en el estado de sueño, pero lo que está sucediendo es que si niegas esa emoción que no quieres sentir, estás en rebelión hacia eso, rebelión hacia sentirla, y ahora tienes un problema, y eso es entonces lo que va a fabricarte cada una de las acciones que emprendas en el estado de sueño, que son dañinas esas acciones. Cada una de esas acciones dañinas en el estado de sueño, todas las que emprendas, todas y cada una, van a ser creadas por lo que acabamos de ver. Entonces, esa rebelión. And she doesn't want to feel this loss and still is struggling to feel the loss, although she's starting to get into it a bit in the sleep state. But what's happening is that if you deny that emotion, don't want to feel it, you're in rebellion to feeling it, now you have a problem. That is what is going to create every single action you take in the sleep state that's damaging. Entonces, fijaros, otra pregunta interesante que da pie a un punto nuevo, que es conservación de la ignorancia voluntaria. Y le va a preguntar, ¿la rebelión siempre es consciente? O sea, ¿acaso eres consciente? ¿Te das cuenta conscientemente de que te estás rebelando? Y Mary le dice, ¿quieres decir en el estado de sueño? Y no, en el estado de vigilia se refiere. Y va a explicar Miller, en el estado de vigilia no eres siempre consciente debido a que estás en tu fachada. Y para ser francos, siento que la mayoría de nosotros es plenamente consciente de aquellas cosas con las que estamos en rebelión. ¿Por qué? Debido a nuestra ley de la atracción, que continuamente nos está diciendo contra qué cosas nos rebelamos. Y esto es lo que ha estado sucediendo para Mary durante 4 años. Su ley de la atracción le ha estado continuamente relatando eso, que está en qué cosas está en rebelión con ellas, y simplemente ella lo que decía es, no quiero saber eso, no quiero saber, no. Y muchos estáis haciendo lo mismo, justamente lo mismo. No quiero saber eso. Is the rebellion always conscious? Are you consciously aware that you're rebelling? You mean in the sleep state? In the awake state. In the awake state, not always conscious because you're in your facade. See, this is why. But unfortunately, like I do feel, to be frank, that the majority of us are fully conscious of what we're in rebellion of, because our law of attraction is constantly telling us what we're in rebellion of, and this is what's been happening for Mary for 4 years. Her law of attraction has been constantly telling her what she's in rebellion of, and she's just saying, no, I don't want to know that, I don't want to know that, don't want to know that, don't want to know that. And many of you are doing exactly the same. Just don't want to know that. A ver qué va a decir Mary. Aquí, fijaos, han pintado el huevo con la ley de la atracción aquí. Y aquí el pie de foto dice, el pie de imagen, la ley de la atracción nos muestra que estamos evitando mediante el mantenimiento de nuestro yo de fachada.
Vale, Mary va a decir ahora que lo opuesto al deseo de la verdad, al deseo de verdad, percibo que es una de las cosas más dañinas que existen en el planeta, y es la ignorancia voluntaria. Digamos, voluntariamente ser ignorantes. Y siento que ese es el lugar donde hemos estado. Donde yo he estado. En ese lugar. Y ahora dice Miller, ¿y qué queremos decir con esto de ignorancia voluntaria? Es muy importante entender lo que Mary está diciendo. ¿Qué entendemos por ello? Le preguntan Miller a la gente. Y dice alguien, para mí se siente como que niego activamente. Y activamente intento apartarla y ponerla por debajo, por así decir, la verdad, suponemos, o sea, intentamos como desplazarla y salir por encima, levantarnos por encima de ella, si lo traducimos literalmente todo esto. ¿Y por qué?, le pregunta Miller. Porque no quiero sentir mi vergüenza y no quiero sentir lo que he hecho y el daño que he provocado a otros. Simplemente no quiero admitirlo. Vamos a ver qué participantes. The opposite of the desire for truth is, I feel, one of the most damaging things that exists on the planet, and it's willful ignorance. And I feel that's the place where I've been. What do we mean by willful ignorance? Can we explain that? Me or them? Could we just have a mic? Wait for the mics. It's very important to understand what Mary's saying. So, willful ignorance, what do we understand that to be? For me, it feels like I'm actively denying and actively trying to push it away and under and totally rise above it. Why? Because I don't want to feel my shame, and I don't want to feel what I've done and the harm that I've caused others. I just don't want to acknowledge it. So most of us are... Así que va a decir Miller ahora, la mayoría estamos en esa ignorancia voluntaria. Queremos ser ignorantes debido a que en el instante en que ya no quieras ser ignorante, vas a querer la verdad, y cuando la quieres, siempre la obtienes. O sea, Dios no te da gato por liebre, digamos. O sea, no te da una serpiente cuando estás rezando por alguna otra cosa. Fijaos, esto quizás es muy australiano, porque ahí hay muchas serpientes, no lo sé si será una forma de hablar. Aquí en España a veces decíamos gato por liebre, aunque no es la expresión correcta para emplear aquí. O sea, que no te da algo cuando tú has rezado por otra cosa, no te da algo diferente. Como por ejemplo, si has rezado por algo de comida. Dios no te da una serpiente. Así que cuando realmente estás rezando para conocer la verdad, ya no vas a querer ese estado de ignorancia voluntaria. Y si no estás obteniendo verdad, entonces es que no la quieres. Y entonces, ¿qué necesitamos decir simplemente? Pues eso, a reconocer, no la quiero, no estoy obteniendo ninguna verdad en mi vida, así que de alguna manera necesariamente es que no la quiero. Sí, decirse eso es lo mejor que podemos hacer, simplemente aceptar esa condición. Muchos somos ignorantes voluntariamente debido a que adquirir el conocimiento provocaría, o sea, recobrar ese saber, la verdad, nos haría que pasaran toda una serie de acontecimientos que no queremos que tengan que pasar. Así que lo que hacemos es decidimos voluntaria y a conciencia, a sabiendas, permanecer por encima de todo eso y no saber nada de ello. Y, ¿sabéis? El mundo del espíritu en los infiernos está lleno de gente que todavía está en ese estado de ignorancia voluntaria de sus propias acciones. Y esto es algo de lo que necesitamos salir. Are in willful ignorance. We want to be ignorant. Because the instant you no longer want to be ignorant, you want truth. And when you want truth, you always get it. God never hands you a snake when you pray for something else, like some food. No? So when you're really praying to know truth, you will no longer want willful ignorance. If you're not getting truth, then you don't want it. And we need to just say, I don't want it. I'm not getting any truth in my life, so I mustn't want it.
That's the best thing for us to do, is just to accept that condition. Many of us are willfully ignorant because gaining the knowledge would cause a whole series of events to occur that we don't want to have happen. And so what we do is we willfully and knowingly decide to remain above it all and not know any of it. And do you know, the spirit world is full, in the hells, is full of people who are still in willful ignorance of their own actions. And there's something we need to get out of. Yep. Entonces otro participante sobre el mismo tema va a decir, a ver, sobre esto de la ignorancia voluntaria, sé que yo mismo he estado en una posición así como de que estaba teniendo cierta sensación de quién podría ser mi alma gemela, pero no sé si quiero saberlo debido a lo que seguir la consecuencia que tendría. Tener que cambiar mis acciones en el momento de saber la verdad, porque esa sería la consecuencia, tener que cambiar la vida, las acciones. Entonces no puedo justificar que no lo quiera hacer más debido a que habría... O sea, ya no puedo justificar lo que quiero hacer debido a que se verían implicados asuntos morales. Así que lo más fácil es permanecer ignorante voluntariamente. O sea, aquí parece ser eso, ¿no? Parece ser que, aunque no lo esté diciendo explícitamente, pues si tienes una sensación de que estás con una pareja, pero sabes que tu alma gemela no es esa, y ya sí que tienes sentimientos de quién puede ser el alma gemela, pues para tu alma seguramente le vendrá bien quedarse sola durante una temporada y ver qué pasa con Dios, en la relación con Dios, y si se atrae realmente a esa alma gemela, pero siempre enfocándose en Dios y en el amor de Dios, en el amor de uno, el amor a los demás, pero desde ahí, ¿no? Entonces, esta frase de no puedo justificar lo que yo quiero hacer más, ya no puedo justificarlo. O sea, por ejemplo, sería seguir con la pareja que en realidad no es mi alma gemela. Pues si justifico eso, se verían implicados asuntos morales y así pues es más fácil permanecer ignorante voluntariamente. Vamos a ver cómo lo dice. Yeah. Nat, a question. How are we going for time? Yeah, good. Oh, just about willful ignorance. I know myself in recent months sat in a place in kind of getting a feeling about who my soulmate might be, but I don't want to know because of the consequence of I have to change my actions if I know that truth. I can't justify what I want to do anymore because there would be moral issues involved, and so it's easier to be willfully ignorant. So can you see where this, now we're in... Sí, o sea, yo no puedo... No me veo justificada lo que quiero hacer, que a lo mejor es ir a por el alma gemela en el sentido de quedarse a solas, dejar una relación. No lo puedo hacer porque habría esos problemas morales implicados, así que es más fácil permanecer ignorante. Entonces ahora Mary va a decir, ¿puedes ver entonces que ahora entramos en esta zona de la integridad, en este área, verdad? Sí, va a decir ella, la participante. Y esto es porque, o sea, a esto se debe que no vamos a tener ninguna integridad si queremos seguir evitándonos a nosotros mismos. O sea, si nos evitamos nuestra alma, o sea, nos evitamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces no vamos a estar íntegros, digamos. Era agradable, y ahora dice la participante, era agradable desear realmente la verdad.
in the area of integrity, aren't we? Yeah. This is why if we want to avoid ourselves, we're not going to have any integrity. Yeah. Yeah. It was nice to desire truth, actually. Yeah. And, you know, ahora va a ser muy interesante este comentario de Miller. Simplemente siento que en el caso de Mary, debido al deseo que tienen los espíritus de usar a cualquiera de los 14, recordemos, si no habéis visto mucho estas cosas de Mary Miller, los 14 reencarnados, que no hay casi reencarnación, los que han pasado por la reunión álmica, 7 almas gemelas que tuvieron una vida completa hace 2000 años y han vuelto para el tema de la verdad divina y todo esto. Los espíritus en general, fijaros que recordad, hay muchos que están muy orgullosos de sus caminos espirituales con los que se han perfeccionado, llegando otra vez al estado natural, del amor natural. El alma, cuando nosotros somos concebidos, en realidad está en ese estado de sexta esfera. Estos espíritus en general, de toda condición, desean poder usar a cualquiera de los 14 reencarnados para establecer, para dar fuerza, digamos, a sus propias tradiciones y enseñanzas, más aún. O sea, para hacerlo, para establecerlas más. Y entonces, debido a las heridas emocionales que Mary iba a tener cuando ella llegara al planeta esta vez, debido a esas heridas emocionales que Mary iba a tener sí o sí, porque cuando el alma vuelve otra vez, parece ser que todas las memorias se van de golpe otra vez de la primera vida, por mucho que se haya pasado por todos los planos y el alma haya sido un ángel celestial, etcétera. O sea, un ángel es como que hay una cosa ahí técnica que tenemos que ir entendiendo. Se vuelven a tener vuelve a absorber todo lo que hay en la tierra a través de las almas de los padres, etcétera, desde la concepción. Mary iba a tener, cuando ella volviera al planeta, iba a tener todas esas heridas emocionales, esta vuelta de la historia, esta ronda. Entonces, debido a eso, Mary recibió proyecciones sexuales durante 2000 años sobre eso de ser una prostituta, esto es sinónimo de zorra, prostituta, así, y todo eso. Pero durante la mayoría de ese tiempo, por supuesto, ella no ha sido tal cosa, claro, no ha estado representando esas heridas emocionales, sino que, como vemos, ha sido ahora, al ver aquí todo este juego de la máscara que hemos visto en estos vídeos, ¿no? Y va a decir también Miller, y en el primer siglo, bueno, vamos a ver esto primero. Like, I just feel in Mary's case, because of Spirit's desire to use any of the 14 to establish their own traditions and teachings further, in Mary's case, and because of the emotional injuries that Mary was going to have when she came to the planet this time round, Mary's received sexual projections for 2,000 years about being a whore or being a prostitute and so forth. The majority of that time, of course, she has not been one, right? And in the first century, it was only quite a short period of time, if you compare it with 2,000 years, that she was. El siguiente. Y en el primer siglo solo fue un breve periodo de tiempo, si lo comparas con 2000 años, un breve periodo en el que fue una. No sé si aquí está admitiendo que realmente se dedicó durante un tiempo a una especie de, más o menos espiritualizado, no sabemos, de vender su cuerpo, por así decir, ¿no? Durante un tiempo, quizás antes de conocer a Jesús en la primera vida. Y claro, dice, y en el primer tiempo solo fue un breve periodo, lo comparado con 2000 años, claro. Pero debido a esas proyecciones, va a decir ahora, hay una inmensa cantidad de dolor a la hora de admitir lo injustamente tratados que somos a veces.
Y siento que muchos de esos sentimientos de rebelión que tenemos se tratan realmente del dolor asociado con nuestro sentido de la injusticia. Tienen que ver con ese sentido de la injusticia, esos sentimientos de rebelión. Así que, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos esa sensación de injusticia? Pues desafortunadamente es que luego lo que hacemos es perpetrar más injusticia hacia otros. Y ahí es donde hacemos lo incorrecto. Sería mejor para nosotros simplemente sentir la injusticia y entrar más profundamente en ese sentimiento, en esa sensación, en vez de perpetrar más aún injusticias. Debido entonces a que desafortunadamente la mayor parte del tiempo elegimos a gente inocente sobre la cual perpetramos nuestros sentimientos de injusticia, y eso luego les hace sentir ese sentimiento otra vez, esa sensación otra vez. Y luego entonces hay una mayor probabilidad de que ellos vuelvan a se entren en esa rebelión, se pongan rebeldes y hagan más todavía esa misma historia, ¿no? Y vayan a un estado dañado y hagan otras cosas, dañen a otra gente. Y este es el potencial que se sigue, que es consecuencia, digamos, de esta nuestra propia sensación, de esta sensación nuestra propia de no querer sentir la injusticia. Y en vez de y al no quererla sentir, la representamos. Desde nuestra propia sensación de no querer sentir la injusticia nos hace eso, representarla, y por lo tanto ese ciclo se reproduce, el ciclo que acabamos de descubrir ahora, que las otras personas, muchas veces pues completamente inocentes, ¿no?, perpetramos injusticia o proyectamos esos sentimientos de injusticia y eso les hace sentir una sensación de injusticia, así que es muy probable que se pongan rebeldes y entren en un estado de daño y hagan otras cosas, etcétera. Y esta es la potencial consecuencia, digamos, de nuestra propia sensación esa, de que no queremos sentir la injusticia. Ahora bien, mi vida, dice Miller, en mi vida he tenido mucha injusticia. En mi caso se han hecho mucha injusticia conmigo y por supuesto en esta vida he tenido muchos sentimientos sobre eso. Pero es muy raro que los represente, los ponga en acción. Y todos necesitamos entrar en ese espacio donde sea raro, si es que alguna vez lo hacemos, que pongamos en acción esos sentimientos de injusticia. Y en vez de eso, pues simplemente tenemos que entrar en el espacio de sentirlos y afligirnos por ellos. Was one, but because of these projections, there's a huge amount of pain to acknowledge about how unfairly treated we are at times. And I feel a lot of the rebellion feelings that we have are actually about the pain associated with our sense of injustice. So what we do in our sense of injustice, unfortunately, is we then perpetrate injustice upon others. And this is where we do the wrong thing. We'd be better off just feeling the injustice and going deeper into the sense of injustice and feeling that, rather than then perpetrating the injustice further. Because unfortunately, most of the time, we choose innocent people upon whom we perpetrate our injustice feelings. And that then causes them to feel a sense of injustice. Then there's a high likelihood of them getting rebellious and then them going into a very damaging state and doing other things, damaging other people. And this is the potential follow-on from our own sense of not wanting to feel the injustice rather than act upon it. Now, in my life, I've had a lot of injustice happen to myself, and I've had, of course, in this life, a lot of feelings about that, but it's been very rare for me to act upon them.
And we need to all get into that space where it's rare, or if ever, that we act upon the feelings of injustice, and rather we just feel them and grieve them. Yeah. Yeah. Ahora vamos a ver sobre la resistencia a involucrarse en este camino del amor divino. Y va a decir un participante, es una posición, un lugar bastante de poco poder, digamos, y de impotencia, cuando se siente esa injusticia. Y dice Miller, bueno, ese es el problema, que es que toda rabia es la adicción al poder, y necesitamos entender, o sea, la adicción al poder es lo que es la rabia esta, y necesitamos entender que muchos tenemos enormes cantidades de rabia y cantidades enormes de deseo de controlar, y de hecho hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas montándonos una vida que podamos controlar para así poder evitar muchas cosas, pero eso también es una adicción, la de la autodependencia. No confiamos en Dios lo suficiente como para decir, vale, me voy a poner en tus manos, Dios, voy a ponerme a mí mismo y a mi vida en tus manos, en el sentido de que voy a seguir tus leyes y principios, y voy a seguir los principios de la verdad y el amor sin importar lo difícil que sea para mí hacerlo. Voy a seguirlo, y cualquier emoción que surja a resultas de eso, la voy a sentir, y no voy a perpetrar ningún acto de violencia ni emoción hacia ninguna otra persona cuando la sienta. Y fijaros, hemos visto un vídeo de una parte muy interesante, hice un vídeo sobre la definición del acto de violencia, que es muy sutil y muy bonita ahí en él. Entonces, si podemos hacer eso, y ese cambio normalmente nos pasa cuando estamos en la tercera esfera, tercera condición álmica, tercera plano del mundo del espíritu, que lo podríamos alcanzar aquí en la tierra, pero normalmente no. Cuando hacemos eso, ahora, entonces te involucras, o como que pones hacia tu servicio, digamos, te estás metiendo en un proceso donde te están ayudando todas las leyes de Dios a través de él, de ese proceso, y ese es el beneficio de realizar este tipo de elecciones. Okay. Sorry, go on then. I was just going to say it's a pretty powerless place, that feeling that injustice. Well, that's the problem, is that all rage is the addiction to power, and we need to understand that many of us have huge amounts of rage and huge amounts of desire to control, and in fact we've spent most of our lives setting up a life that we can control in order to avoid a lot of things, but it's also an addiction to self-reliance. We don't trust God enough to go, I'm going to put myself in your hands, God. I'm going to put myself and my life in your hands, in the sense that I'm going to follow your laws and principles, and I'm going to follow the principles of truth and love, no matter how hard it is for me to do so. I'm going to follow it, and any emotion that comes up as a result of me following it, I'm going to feel, and not perpetrate any act of violence or emotion towards another person feeling that. Now, when we can do that, and that shift is normally around about the third sphere that occurs, when we do that, now you engage all of God's laws assisting you throughout the process, and that's the benefit of making those kind of choices. Unfortunately for many. Y ahora dirá, desafortunadamente, lo que ocurre para muchos para muchos, es que hacemos diferentes elecciones que no son esa. O sea, básicamente le decimos a Dios, no confío realmente todavía en ti, ¿sabes? Tengo la esperanza de que estés ahí, pero no estoy realmente seguro de ello. Y tengo también la esperanza de que me ames. Y AJ está diciendo que me quieres, pero yo realmente no siento que eso sea realmente así la mayor parte del tiempo, para nada. Y, ¿sabes? Todas esas cosas que Jesús habla, comenta, todas ellas creo que son en el nivel del alma. O sea, creo que las capto en el nivel del alma. Pero realmente muchas de esas cosas no me gustan.
esas cosas del alma, de las que comenta Jesús. Yo creo que son, pues eso, las capto, a lo mejor pienso que las capto en el nivel del alma, pero realmente no me gustan muchas de ellas. Entonces, fijaos, ¿no? Les dice ahora a la gente, pensad, para la mayoría de vosotros, ¿qué sucede? Cuando oís por primera vez aquí estas conversaciones sobre la verdad divina, fijaros, recordad cuánta rabia había durante la presentación de alguna cosa que yo dijera. O sea, tenéis todas esas emociones y a resulta de todo ese tipo de emociones hay una resistencia muy fuerte luego a adquirir más verdad, a progresar más a lo largo de este camino del amor divino. O sea, aquí está hablando como de cuando la primera vez que escuchasteis algunas de estas conversaciones, de estos talleres, cuando la primera vez que vinisteis, se está pidiendo que recuerde cuánta rabia estaba presente ahí, ¿no? Durante la presentación, rabia sobre algo de lo que yo decía, ¿no? Así que, como veis, tenéis todas esas emociones y luego a resultas de ellas, de todo tipo de ellas, está esa resistencia tan fuerte a tan siquiera pues adquirir más verdad, progresar más, todo eso. What we do is make different choices to that. We basically say to God, I don't really trust you yet. You know, I hope you're there, but I'm not really sure. And, you know, I hope you love me. AJ's saying that you love me, but I don't really feel that really very much of the time at all. And, you know, all these things that Jesus is talking about, I think I get at the soul level, but I don't like a lot of it, really. You know, you think of it, for most of you, when you first heard some of the discussions, when you first came, how much rage was present during the presentation about something that I've said. So you have all of those emotions. And then as a result of those sort of emotions, there is this very strong resistance then to gaining further truth and knowing, you know, progressing further along the divine love path. Not understanding, and this is something I've mentioned to Mary many times, is not understanding that actually God created you. Y ahora, para terminar por hoy, con este vídeo, vamos a ver este último párrafo donde acaba de empezarlo. Esto es algo que muchas veces le comenté a Mary, que no estáis entendiendo al hilo de lo que veíamos, que realmente Dios os creó perfectos. Dios no cometió ningún error con vosotros. Dios no creó ni el daño ni la fachada. Y Dios sabe quién sois y cuál es vuestro potencial. Y vuestro potencial excede con mucho lo que vuestra fachada considera como vuestro potencial. Vuestro potencial excede con mucho también todo el daño, todas las diminutas y cada una de las piezas, todas y cada una de las porciones de daño que jamás se os hayan podido hacer, se ven excedidas, se ven superadas, tiene la capacidad de superar. Vuestro potencial tiene esa capacidad de superar todas esas cosas también relativas al daño, a los daños del yo herido. Así es la manera en que diseñó a vuestra alma Dios. O sea, Dios no cometió ningún error diseñando vuestra alma, y así que Dios ha creado este bello ser que tiene la capacidad de, digamos, conquistar todo pecado dentro de él. Tenemos esa habilidad innata si nos involucramos con ella, con Dios. O sea, si la enganchamos con Dios, si nos enganchamos a ella con Dios, a esa capacidad, si la ponemos en marcha, ¿para qué? Para conquistar, digamos, para vencer todo pecado y todo error. Y una vez que hacemos eso y nos damos cuenta de eso y tenemos ese tipo de confianza y de fe en Dios y de lo que fe en lo que Dios ha creado, entonces ya no tendremos tanta aversión a descubrir nuestro yo verdadero, nuestro yo real. Pero por el momento muchos de nosotros no creemos en esas cosas y tenemos mucha aversión a descubrir nuestro verdadero yo, debido a que estamos petrificados
por la posibilidad de que nuestro verdadero yo, nos quedamos como eso, estamos como atemorizados, petrificados, de que pensando que nuestro yo real puede ser incluso peor que nuestro yo herido. Y esto es una imposibilidad física. Es eso, es imposible que nuestro yo real sea peor que nuestro yo herido, claro, es una imposibilidad física. Perfect. God didn't make any mistakes with you. God didn't create the damage nor the facade. And God knows who and what your potential is. And your potential far exceeds what your facade considers to be your potential. Yep. And your potential far exceeds, and it has the ability to overcome every tiny piece of damage that's ever been done to you is able to be overcome the way God's designed your soul. God didn't make a mistake designing your soul, and so God has this beautiful, has created this beautiful being that has the ability to conquer all sin within it. We all have this innate ability, if we engage it with God, to conquer all sin, conquer all error. And once we do that and realise that, and we have that kind of trust and faith in God and what God's created, then we won't be so adverse to discovering our true self, right? But at the moment, many of us don't believe those things, and we are very adverse to discovering our true self because we're petrified that our true self is even worse than our damaged self. And that is a physical impossibility for our true self to be worse than our damaged self. Y ahora Mary dice, sé, en mi caso, mi yo de fachada quiere crear esta vida donde me siento segura, cómoda, y como creo que Rob mencionó ayer, a veces cuando conectamos con nuestro yo real, es como, o sea, tiene esos deseos enormes, hay esos deseos enormes que existen en el yo real y que activan todos nuestros miedos y decimos, no, Dios, tú no me creaste perfecto, no lo puedo hacer mejor. Yo sé lo que me va a hacer más feliz. Yo lo sé. Hacemos eso, decimos eso en vez de reconocer que es simplemente un miedo en mi yo herido. Es ese miedo lo que está evitando que mi yo real sea más feliz de lo que nunca podría imaginar. Esos miedos en mi yo herido están evitando que mi yo real, pues eso, le impiden ser más feliz de lo que nunca podría imaginar. We also fear, we also have this feeling, I know for myself, my facade self wants to create this life where I feel safe and comfortable. And as I think Rob mentioned yesterday, when sometimes we connect to our real self, it has these huge desires that trigger all of our fears, and we go, no, God, you didn't create me perfect. I can do it better. I know what's going to make me happier, instead of recognising that it's just a fear in my damaged self that's preventing my real self from being happier than I can possibly imagine. Mm-hmm. Yeah. Ya para terminar, dice, y la cantidad de dolor que tiene un alma reencarnada excede con mucho, por factores de cientos, digamos, por multiplicando por cientos, la cantidad de dolor de una persona que está en su primera encarnación. Y la razón de que haya ese dolor en un alma reencarnada tiene mucho que ver con la pérdida. No podéis imaginar la pérdida. Es imposible que nadie que no haya reencarnado se imagine la extensión de esa pérdida que experimentas al volver a una tierra en el estado actual en el que está la tierra, donde vemos como hay tanta desarmonía, ¿no?, que se nos graba nada más ser concebidos, ¿no? Entonces el alma que ya ha experimentado el plano 36 de la reunión álmica, pues cuando decide volver a coger dos cuerpos, el cuerpo espiritual y el físico de un ser humano nuevo, pues hay una inmensa cantidad de dolor
por la pérdida, nos está diciendo aquí. Ahora bien, dice, esto muy interesante, pero dice, en el futuro podría ser diferente, pero ahora volver a la Tierra en su estado actual, el hecho de volver a la Tierra, cuando sucede, la pérdida es tan intensa, la pérdida es muy intensa y no obstante, Dios creó al alma con la capacidad de soltar incluso, de liberar incluso de sí misma esa cantidad de dolor extremo. Así que este hecho debería darle a todo el mundo la confianza en que cualquier cantidad de dolor que esté dentro de vosotros puede ser liberado si os involucráis en este proceso que Dios ha diseñado para vuestra alma, en el cual se involucre vuestra alma, para ese proceso que ha diseñado Dios como apropiado para que vuestra alma se involucre. O sea, el que está diseñado, vamos. De este proceso de liberación, de que el alma puede con toda emoción y todo eso, ¿no? Esto es una observación muy interesante, como vemos, de que si el alma puede con todo, y en los casos de las almas reencarnadas, que son, ya hemos visto, muy muy escasos, pues pasa eso, que hay muchísima más cantidad de dolor, pero aún así, pues se puede. Bueno, pues hasta el siguiente. Vamos a dejar estas palabras de cierre, que ya queda muy poco, 2 paginitas, y de estas páginas de cierre, junto con otras de preguntas y respuestas que nos hemos saltado, pues a ver si las hacemos en este formato o como sea ya para completar el taller. Hasta el siguiente entonces y muchas gracias.